Hola a todos, bienvenidos al encuentro. Hola Luis Carlos, bienvenido. Hola José, bienvenido. Hola a todos, un placer. Bienvenida. María José, bienvenida. Darío, también, bienvenido. Hoy nos acompaña el fuego aquí. Se, se transmute lo que tenga que ser transmutado. Ahí está la energía del fuego. Muchas Cuando, gracias. cuando queráis compartir ya sabéis que podéis hacerlo. Estoy preguntando que si es madera, fuego, leña, ¿sí? Es una chimenea, sí. Chimenea. Es con leña. Sí. Ahí podréis ver, si no ya muchas llamas, sí podréis ver que algo reluce ahí. Los carbones, sí. Sí, alcanza a reducir los carbones. Y eso lo hacen en tiempo de frío. Bueno, la verdad es que para disfrutar de la chimenea y del fuego, a quien le guste verlo puede hacerlo en cualquier momento, pero obviamente en invierno pues también calienta y sube la temperatura de la habitación o de la casa. ¿Están en invierno? Aquí estamos en otoño y allí estáis en primavera, vais a entrar en invierno, vais a entrar vosotros en verano y aquí vamos a entrar en invierno. Se nota, además vivo en la Sierra de Gredos y es una zona fresquita. La chimenea es agradable y además Temperatura. a mí me gusta ver el fuego y echar leños y ver cómo arden. Y bueno, quería compartirlo con vosotros también. ¿Qué temperatura más o menos están en este momento? Eso depende. Aquí amaneció a 16,5 y en esta habitación con la leña que lleva prácticamente desde por la mañana pues ha subido unos cuantos grados. Pero en En la la calle, calle era más frío, ¿verdad? sí, un poquito más. Se notan unos 3-4 grados fácil. Antes lo miré. Sí, 3-4 grados menos hay. Allí por Granada, Es que hay mucha diferencia de temperatura del día a la noche. Durante el día casi puede ir en manga corta y luego por la noche baja mucho la temperatura. Es desértica, una temperatura de desierto. bueno, Muchos cambios de temperatura. en el País Vasco hay fama de ser más friolero el tiempo. ¿Qué tal por ahí, José?
hoy he hecho un día muy bonito. Acabo de llegar de pasear por el monte, día despejado, sol, pero sí la temperatura está ya fresquita en este mes de noviembre. No sé, no he mirado, ni idea de cuánto, pero sí, paseo agradable, pero con algo puesto, con algún jersey puesto mejor. En algunos tramos que daba el sol, pues en manga corta también se estaba bien. Y bueno, contemplar un fuego es de los mayores placeres que puede haber en cuanto al sentido de la vista respecta. No solo la vista, ¿eh? También estar sentado en una chimenea con el calor y como decías, echar un leño y ver cómo poco a poco, bueno, lo abraza y lo va consumiendo poco a poco, la verdad que es un gran placer, una chimenea. Sí, es O sea que un punto hipnótico. importante para el lugar donde estás. Al principio me estaba preguntando si sería una chimenea de verdad, porque creo que también las hay decorativas, ¿verdad? Como no veía moverse mucho la llama, he pensado, bueno, igual es decoración, pues me alegra que sea de verdad. Sí, ahora, bueno, ahora no se ven muchas llamas, hay más, Ahora sí hay llamas, sí. sí, hay más brasas que leños ahora mismo, pero bueno, ahí hay un leño, un tronco ardiendo y bueno, me alegro que lo disfrutes. A mí me encanta y en tanto, obviamente, cuando se tienen ojos para ver, puedes ver mensajes de conciencia en todo lo que contemplas. Y ver como un leño, por ejemplo, eh, muy grande y que le cuesta arder, al final la propia naturalidad hace que sea alimento del fuego y se diluya esa aparente solidez que tenía. Y eso puede percibirse, contemplarse como si fuera mm, algo, una piedra en la mochila con la que cada uno carga, un leño, un peso en la mochila. Al final se puede consumir y, tiene su función porque ha dado calor y mientras se observa, pues es interesante. Pero, Sí, o simplemente ver el fuego y sentir el calor, pero se puede disfrutar y puedes ver mensajes si quieres verlos en prácticamente todos. Y el fuego, pues, también transmite, claro. sí, intuyo que el fuego dentro del cuerpo humano, la energía, podríamos llamarlo fuego, en cierta intensidad, también diluirá dentro pues bloques de energía y bueno, los tumores también al final son eso, ¿no? Son bloques ahí de energía acumulada y eso en ocasiones sucede, desde la medicina no se puede quizá explicar, pero sucede, lo llaman emisiones espontáneas o algo así, creo que lo llaman desde la medicina. Y creo que ya comenté, en una ocasión vi un vídeo de un científico llamado Greg Braden, y en ese vídeo muestra unas imágenes grabadas en un hospital de China y se ve la paciente y alrededor, aparte de los médicos, bueno, creo que en ese vídeo alrededor quienes están son unos meditadores y bueno, ha habido un entrenamiento previo con los pacientes, es así como tratan los tumores en ese hospital y se ve en el vídeo cómo van repitiendo un mantra, tanto la paciente como ellos, van repitiendo un mantra en chino, supongo, que la traducción viene a decir ya está hecho, ¿no? Ya está hecho, ya está hecho, y se ve en tiempo real el tumor en una pantalla, y como en un espacio de tiempo de 2 minutos, 2 y medio, algo así, se va haciendo cada vez más pequeño, hasta que desaparece completamente. Y parece ser que en ese hospital tratan así y deben tener bastante éxito. Supongo que no siempre, como todo, pero sí, ese fuego interior, esa energía dentro, supongo que aparte de este tipo de transmutaciones físicas, pues también en la mente.
lo que me surge decir que desde luego no hay enfermedad incurable. Lo que sí ha nacido puede morir. Entonces, todo lo que nace muere, como los pensamientos, las sensaciones, y de ahí que no tenga, que uno puede salirse de la identificación con ello. Cualquier tipo de enfermedad puede remitir, incluso las que desde la ciencia llaman incurables, porque no hay nada incurable, vamos. Otra cosa es que no se pueda explicar, se llame remisión espontánea o como se quiera, o que la ciencia en algún momento descubra que la energía bueno, se puede curar todo. Sí, decía que el fuego puede hacer diluir, hacer desaparecer tumores, bueno, y el tumor más grande de todos, que es el ego humano, pues igualmente. Al final la autoindagación es eso, ¿no? Mantener la atención fija en el yo hasta que ese yo irreal se consume y desaparece. Y finalmente para no volver, porque a veces desaparece pero luego vuelve. Pero llegará un punto en el que ya el fuego el fuego de la atención lo hará desaparecer completamente para no volver. De la No es el misma forma título, pasa con las brasas, ¿no? Que a veces puedes hacer que surja otra vez soplando un poco, pero ya llega un momento en el que está ya tan apagado que por mucho que soples ya... A no ser que se le añada más leños. ¿cuál es el título del video, José? Oh, es una conferencia de Greg Braden en Italia, creo que era, Ah, y estaba... No estaba en castellano, no estaba subtitulada, entonces la escuché en inglés y bueno, no lo pillé del todo, pero bueno, algo bastante pillé. Y en esa conferencia es donde Greg Braden proyecta ese vídeo. Está muy bien, pero ahora mismo lo que quizá puedo intentar hacer luego es localizarla en YouTube y enviártela si la encuentro. ok. ¿Cómo es que escribe Belgrade? Te lo escribo por el chat. Ok. Pero creo que ya lo conoces, porque la anterior vez que comenté esto creo que estabas y me Sí, pareció que sí, 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 sí. le conocías. Bueno, lo que pasa que no sé si lo voy a escribir bien ahora. Greg, ¿con 2 G será? ¿O con una? Algo así. Y si no es Ya. así, el buscador te dirá cuál es la forma correcta. Igual es con una G solo. Es un científico muy interesante. Tiene otro documental titulado... Bueno, ya me vendrá. Pero este es científico, pero tiene un nivel de conciencia interesante. Entonces, a una ciencia y espiritualidad y explica experimentos que se han hecho que, bueno, lo que han dicho las antiguas enseñanzas de la espiritualidad desde hace miles de años, pues ahora llega la física cuántica y se han hecho experimentos que lo verifican, ¿no? Pero no el año pasado, ¿eh? Igual en la década de los 80 ya se hicieron, ¿eh? No me acuerdo bien ahora. Cuando la ciencia, que también colabora y también es una herramienta interesante, la ciencia ya ratifique lo que se ha venido diciendo desde hace mucho, cuando ratifique que la información que está en uno está en todos, cuando ratifique que todo es vibración, cuando ratifique que los pensamientos son creadores, cuando se profundice en ello y se aclaren ciertas cosas que ciertas personas solo aceptarían cuando la ciencia lo diga, porque están muy identificadas con la mente, eso colaborará también a expandir la conciencia, porque habrá
personas que de momento no indagan en lo llamado espiritual o esotérico o místico, porque no es científico, se supone, pero cuando la ciencia colabore y se una, como la física cuántica que está dando muchas cosas interesantes en ese aspecto, pues eso también colaborará a que ciertas mentes vayan más allá de lo que creían, por cierto, y eso también será importante, claro. La ponencia tuya el lunes es sobre el tema de medicinas naturales, ¿no? Sobre este tema que estamos tratando en este instante. Es sobre, sí, sanación, sobre las terapias naturales. Y bueno, toda esa semana hay ponentes y a mí, que es una ponencia ya grabada, me han puesto el lunes, o sea, mañana. Y bueno, estaré ahí también para contestar en el chat y bueno, de un rato antes, en España de 9 menos cuarto a 9, estaré en directo con ellos. De 9 a 9 y cuarto hay un descanso y de 9 y cuarto de España, 6 horas menos en Colombia, 4 horas antes en Uruguay, pues ya empieza la ponencia. Y bueno, pues ahí hablo de varias cosas que han ido surgiendo, vamos. Me invitaron a hacer esa ponencia los compañeros de Corazón y Vida y ahí se comparte lo que surge, pues que hago talleres y retiros y bueno, pues otras cosas que se van compartiendo. Has dicho que está grabada la ponencia, pero que vas a estar a las 9 de la mañana. La ponencia es de 9 y cuarto de la noche, empieza, pero media hora antes, a las 9 menos cuarto, hablando de horario de España, 4 horas antes en Argentina, Uruguay, 6 horas antes en Colombia, de 9 menos cuarto de la noche a 9 estaré en directo con ellos, también contestando a la gente por el chat, y luego de 9 y cuarto sale la ponencia e igualmente veré la ponencia para contestar cualquier comentario. Claro. Genial, porque no sé por qué había entendido de la mañana y a las 9 de la mañana para mí es un poco... A veces me dan las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana me dan a veces, las 9 de la mañana habría sido un poco... Me habría dado la pereza levantarme a esa hora, o sea que me alegra que sea a las 9 de la noche. Acá aquí a las 15:15, ¿no? A las 3, o sea, 3 y cuarto de la tarde. Eso es. Lo puse en el Facebook. Mañana también lunes pondré de nuevo el enlace y los horarios. Y sí, en Colombia es a las 15:15, 3 y cuarto de la tarde. Y en Uruguay y Argentina, pues a las 17 y cuarto, a las 5 y cuarto de la tarde. ¿Qué es por YouTube? Por YouTube y también por Facebook se puede ver. Pondré el enlace en Facebook y lo podrás cliquear directamente. O en el grupo de WhatsApp de eventos de NUG, que tú también estás, Toñi, también pondré el enlace, con lo cual lo podrás ver también ahí. Y bueno, pues eso es, ya lo veréis, pero también pues digo pues que hago encuentros individuales, talleres y retiros y bueno, algo, lo que surgió en la grabación. Posiblemente en febrero he encontrado un sitio maravilloso, igual en la naturaleza, en la Sierra de Gredos también. Posiblemente en febrero haga un retiro de un fin de semana. Pero bueno, ya iré informando. Bueno, mientras, aparte de que podéis comentar y compartir y preguntar lo que queráis,
José está leyendo la novela, a lo mejor le sale preguntar algo de la novela, cuando queráis. De momento, Toñi, si te nace, puedes leer un fragmento del libro. Ujú. O José, de la Sí. novela. Bueno, antes que nada deciros que os he enviado por el chat el link de un vídeo que es un documental de Greg Braden en el que explica 3 de estos experimentos que os comentaba, por si os apetece verlo después u otro día. La novela 2027, Cambio Consciencial. Esta semana he leído hace unos días algún capitulillo y leí un poema que está muy chulo. Si os apetece, os leo el poema. ¿Vale? ¿Se me escucha bien, no? ¿O me acerco más al micro? ¿Te escucha bien? Está bien. Vale. Dice así. Se titula De verdad. Hago llegar mis palabras a los que las escucháis o leéis. También pido al viento y a la gente que se las lleve a las que no podéis. De verdad os digo a todos, dejad el temor a un lado. No neguéis la ayuda a nadie. Abrazaros como hermanos. De verdad os hago llegar este mensaje de amor. Si vivís con este sentimiento, algún día llegaréis a serlo. De verdad os cuento a todos que todos somos lo mismo, así que no tiene sentido hacer daño al vecino. De verdad os confieso que nos separa algo, que nos espera algo enigmático, tan grandioso, bello y especial, que al recordarlo me pongo a llorar, pero sin duda de felicidad. De verdad os hago saber que todos somos amor, que aquí venimos a recordar, para así volverlo a experimentar. De verdad, de corazón, sabed que no estáis solos, aunque así os sintáis o veáis. El amor os acompaña donde quiera que vayáis. De verdad, lo que más deseo es que todos lo recordéis, pues cuando así lo hagáis, a nada temeréis. Percibiréis la belleza que a todos nos rodea, también la grandeza y pureza que somos en esencia. De verdad os recuerdo que el amor no se busca, pues uno mismo lo es, así que tras experimentarlo, lo volveremos a ser. La paz no se busca, porque para encontrarla tan solo hay que experimentarla, y para ello tan solo hay que recordarla. La luz no se busca para que nos ilumine en la oscuridad, pues esta misma no existe, vosotros mismos la creáis. No se busca lo que se es, así no se encontrará. Tan solo recordándolo se puede experimentar, y tras experimentarlo, entonces lo serás. No busquéis fuera y lejos lo que está cerca y dentro. Todas las respuestas están en uno mismo. Aunque se hayan olvidado, puedes recordarlo. Ten fe, alegría y amor. Siembra y ofrece tu perdón. No juzgues, mira en tu interior y vivirás con paz en tu corazón. Todos buscamos lo mismo, recordar y experimentar el amor, pero algunos aún tristemente viven en su vida con temor. Incluso a esas personas ofrecerles siempre amor, que así se darán cuenta que a nada les conduce su temor. Dadles un abrazo, escuchadles, no les despreciéis, pues todos volveremos a donde hemos de volver. No es un lugar físico, es un estado inefable, pero aquí podemos experimentarlo, como todo, está en nuestras manos. Sé que tenéis muchas dudas en la mente, pero tened siempre presente que si seguís a vuestro corazón y vivís, dais y sois amor, nunca nada temeréis,
pues todos vosotros sabréis que todo está bien. Sin embargo, si seguís los impulsos de la mente, de verdad os hago saber que viviréis tristemente. Valorad y disfrutad lo que tenéis en cada instante, y no sufrir por lo que no es muy importante. De verdad os repito que todos somos lo mismo. Tratad bien a los demás y sus virtudes alabad, en vez de sus defectos criticar. De verdad todos queremos lo mismo, aunque algunos no sepáis verlo. Así que, aunque algunos vivan con temor, abridles, sin dudar, vuestro corazón. Dadles esa oportunidad, no se la neguéis, pues negársela a alguien es negártela a ti mismo y no tendría sentido. Cuando seáis conscientes de esto, no os podrán hacer daño, así que podréis ayudar sin esperar nada a cambio. Poco a poco todo está cambiando, de verdad, aunque no lo percibáis. Pero aún muchos viven con temor, no han experimentado todavía el amor. De verdad os repito que todos somos amor, pues si aún tenéis dudas, escuchad a vuestro interior. De verdad, también os digo, que da igual que no creáis en mí, pues sin atisbo de duda, yo en vosotros sí. Soy amor, soy paz, soy luz, y tú también lo eres. No son simples palabras que no entienden la mente. Encierran un gran significado, sobre todo un gran poder, el cual está en nosotros a ello acceder, aunque muchos no lo entendéis. De verdad, y por última vez, recordad que somos lo mismo, que todos hemos de volver a nuestro auténtico estado. Así ha de ser. Dad amor, sembrad perdón y habrá paz en vuestro corazón. De verdad, dejad el temor a un lado, agarrándonos de la mano y todos juntos en la tierra, fundámonos en un abrazo. De verdad os digo que os amo. Por la sonrisa del alma y la unión del espíritu. Hermoso, me encanta. Es de aquellos poemas que publicabas hace años en la web de Acupirámide. ¿Estaba allí publicado también o vino después? Es posible. Que era cupiramide.com, Amor Paz Luz, una antigua página, pero que ya dejó de estar. De hecho, hace unos días, precisamente, subí un vídeo a los dos canales de YouTube y en uno de ellos sería una conversación, o sea, un encuentro en Zoom de los que todavía tengo guardados y que voy editando para subir. Ahora ya se suben tal cual. Y por lo que fuera, surgió leer ese poema. O sea que hace poco lo leí, lo compartí también está dentro de un vídeo de a lo mejor 2 horas, pero está ese poema. Y ese poema forma parte de la novela Las enseñanzas de Sofía. Eh, y desde luego es muy potente. Por la sonrisa del alma y la unión del espíritu. ¿Con qué os conecta eso? La sonrisa del alma y la unión del espíritu. Esa sonrisa individual para fusionarse con la unión del espíritu que ya está todo unificado. Y eso será lo que algunos llaman la dicha. La unión del espíritu me refiero. Has dicho la sonrisa del alma sería la sonrisa del individuo para fundirse ya con el todo. Creo que algunos le llaman la dicha. O sea, sería algo más profundo que la alegría, quizás.
Bueno, hay un estado de alegría o de entusiasmo, que posiblemente la palabra más profunda por su etimología sea entusiasmo, porque significa posesión divina, estar en contacto con Dios, con la divinidad. Eso significa entusiasmo, por lo que parece, etimológicamente. Pero bueno, se ponga una palabra u otra, aunque tiene su importancia, pero vamos, se puede percibir que hay alegría, más allá de una alegría condicionada. Y bueno, pero esa sonrisa del alma, esa individualidad es importante, por eso también se invita muchas veces a dilucidar y con honestidad interna ver que va teniendo sentido en tu vida y que no. Y así dejar de verse arrastrado por lo que ya uno sabe internamente que no tiene sentido, que por arraigo o apego o miedo, pues uno sigue involucrado. Entonces, para que esa sonrisa simbólica del alma se dé, pues hay que involucrarse en lo que uno sabe que tiene sentido internamente, dejar el miedo, como en el poema también se invita, para sonreír y ya a partir de ahí la unificación del espíritu. También hay que ver, ¿no?, que hay una parte simbólica, pero bueno, entre todo lo que se va diciendo en los encuentros, todo se complementa y esa sonrisa del alma se puede observar o contemplar, que es otra forma de invitar, como muchos encuentros se hace, a dilucidar que tiene sentido y de ser honesto y con esa valentía, esa honestidad y dejando el temor a un lado para no vivir tristemente, como se dice en el poema, identificado con la mente, pues esa posibilidad está ahí. Dejar el miedo, vivir con amor, con paz, porque nada falta. Y desde esa naturalidad todo se va dando. Para la mente parece inverosímil, o incluso se podría clasificar como una gran tontería. Pero ahí está una de las bellezas, que para lo que la mente no comprende, intenta denigrar desde el desconocimiento, cuando das ese paso, ese salto de confianza, pues se abren puertas que te sorprenderán. Sí, hay aquí un párrafo que me gusta especialmente. A ver. De verdad también os digo que da igual que no creáis en mí, pues sin atisbo de duda, yo en vosotros sí. Sí, lo que estabas diciendo, ¿no? Que la mente quizá no puede no llegar a aceptarlo o creerlo, pero claro, desde el punto de vista más profundo, sí, ese yo en vosotros sí es porque lo que ves tú va más allá del ego. Contemplo lo que soy, lo que cada ser humano es, en esencia. Por eso puedo amar por eso puedo amar y transmito amor, aunque a veces se puede transmitir también con firmeza y de otras formas, pero el amor subyace en todo, claro. ¿Por qué? Porque el potencial es infinito. El potencial es infinito y la capacidad es, todo paso a paso se va dando, se va dando. Parte del poema, que me acordé de ti, José, cuando lo recité en la grabación, en una parte del poema dice poco a poco, todo está Poco cambiando. a poco dicen. Pero en la grabación dije paso a paso, todo está cambiando, porque forma parte de la novela que estaba firmada como Mario y bueno, se escribió poco a poco, pero ya sabéis, paso a paso, la escasez ni en la palabra.
Pero bueno, lo que se yace en el poema es muy potente. En aquella web de Acupirámide había otro poema titulado Te quiero. Y lo compartí hace ya años en Facebook. En una de mis notas de Facebook lo compartí ese poema. Bueno, si lo encuentro y os apetece, os lo leo. Ese poema, porque hay poemas, bueno, había uno antiguo de decir adiós a la soledad y abrazar al amor, hay muchos simbólicos. Ese poema en concreto fue a una persona. O sea, no... ¿Ese poema en concreto estaba dirigido a una persona? Sí, Ajá. a la compañera que nos conocimos en el Camino de Santiago y bueno, que simbolizaba lo que ya he explicado alguna vez, simbolizaba la posibilidad de compartir con alguien y habiéndonos conocido de una forma muy interesante, realizando el camino en silencio, y simbolizaba el estar con ella, pues la última tentación de la forma. Ya sabes que es el título de una película, ¿no? La última tentación de Cristo. Sí, me lo has comentado, sí. La última tentación de la forma física, que era estar con una persona y tal. Y entonces, bueno, no surgió, se trascendió y en ese momento, con esa persona en concreto y de la forma que se daba, pues simbolizaba eso. Ahora ya es otro momento y tal, pero en ese momento tenía sentido pasar por eso y, por decirlo así, era algo que para ver la preparación de la forma física, si se arraigaba algo, pues tuvo sentido vivirse, claro. Bueno, yo no me entero ya con Facebook. ¿Eh? Estoy intentando buscar notas, pero no sé ni dónde está. ¿Les han eliminado las notas de Facebook? No lo sé. Ese poema está en la antigua página, porque todavía sigue. Pero yo lo publiqué como nota en mi perfil de Facebook hace, pues eso, igual hace 10 años. ¿Te nace compartir algo, Toñi, del libro? Sí, venga, Teo. Si queréis, Teo, un poquito. Sí. Se te escucha. La realización del Camino de Santiago por segunda vez significó la unificación con la primera consciencia, el contacto con la segunda y su asentamiento. Estos son algunos entre los muchos mensajes que se pueden percibir en el camino y que son aplicables en el camino de la vida, con la consciencia que ello conlleva. Haber experimentado la intensa energía con la que se fluía y los distintos halagos por los que esta energía transmitía y la gente percibía, también colaboró en la trascendencia del correspondiente ego espiritual, lo cual es imprescindible para fluir con distintas y profundas conciencias, terminándose por ello la identificación con la forma. Aquí me surge una pregunta. Claro. ¿El ego espiritual Mm. tiene algo que decir sobre el ego espiritual? Bueno, alguna vez hemos dado alguna pincelada, pero sí, obviamente, el ego espiritual es algo prácticamente inevitable por la que quien está empezando a ser consciente de que es más que un cuerpo, que le llegan textos, libros, talleres, cursos, que empieza a sentir,
la energía del amor, el vínculo que a todos nos une, que empieza a sentir paz, que empieza a profundizar conscientemente, pues es algo por lo que prácticamente es inevitable pasar, porque lo vive, todo lo que se está sintiendo, lo vive de una forma física, un ego, que al principio, hasta que lo tiene integrado, se cree que lo que está sintiendo y experimentando le hace especial. Y cuando digo especial, desde esa perspectiva es especial separado del resto, el más elevado o cosas que luego se monta. Cuando eso está integrado se sabe que eso era una ilusión, pero como la forma física y el ego que está creyendo que entiende algo se ve sobrepasado, pues al intentar racionalizarlo y al pasarlo por el filtro de la mente, pues entonces se crea el ego espiritual. Desde considerarse un guía, un maestro o un iluminado, hasta creerse separado y más elevado que otros y en otro grado de inconsciencia. Dentro de una conciencia más abierta o más profunda de lo que estaba esa persona, pero sigue estando en un cierto grado de inconsciencia, en el cual también hay apego y hay la necesidad de alimentar ese ego espiritual. Pero bueno, es una oportunidad también para observarlo y para atravesarlo, para experimentarlo y para transitarlo, vamos, y transformarlo. Pero es prácticamente inevitable porque la forma física, percibiendo ese amor inmenso, esa paz, o experimentando lo que está más allá del entendimiento, pues se ve sobrepasada, claro. El silencio sirvió para intensificar la conexión y que ésta se experimentase más profundamente y dejar de identificarse con lo que antes se creía que era la forma física. La experiencia conllevó a estar presente, consciente de lo que no somos y de lo que somos, y ya sin tener cabida el sufrimiento. Aparte, para contemplar y experimentar las diversas formas que hay de comunicación. ¿Cuáles son las distintas formas de comunicación? Al hacer el camino en silencio, pues estuvo Vale. el descubrimiento de que no solo la palabra comunica, que también es muy importante la palabra, desde donde nace, y las palabras en sí contienen vibración y son muy importantes y desde luego hay que darle valor. De hecho, en la novela la gente enmudece para empezar a hablar cuando dan el valor que tiene a la palabra y la utilizan con conciencia. La palabra es una gran forma de comunicarse, pero no es la única. Está el silencio, está la presencia, la energía, el abrazo, la sonrisa, una mirada, muchas formas de comunicarse, todas valiosas y todas importantes. Entonces hay que darles valor y utilizarlas conscientemente para enriquecimiento individual y enriquecimiento colectivo. Porque el enriquecimiento individual, como no hay separación, enriquece al colectivo. Y todo lo que sea beneficio para el colectivo, como no hay separación, enriquece al individuo. Al realizarlo en silencio, como en silencio todo se percibe más intensamente, colaboró a saber cuáles eran las inquietudes de ese momento y a ir superándolas. Pasar intensos instantes en silencio y en soledad permite elevarte por encima de las circunstancias y observar las sensaciones interiores, lo que colabora en un mayor y profundo conocimiento. Conocimiento de uno mismo.
Aparte, ayudan en el asentamiento de los mensajes ocultos de las experiencias ya vividas. Has de aceptar las inquietudes con las que te identificas y así, teniendo conciencia de ellas y no dejándolas ocultas, pueden desaparecer. A ver, explica eso un poco. Bueno, esto último se te ha entrecortado y no se ha oído, pero lo antes sí se te ha escuchado y decías que explicara lo que has leído, que era que no permaneciera oculto. Que ya lo hemos, muchas veces, y en mensajes, en imágenes que comparto en los talleres y tal, siempre invito a esa observación consciente de todo lo que transcurre en el interior y no negarlo. Es decir, todo lo que se niega, se oculta o se camufla, sigue teniendo influencia en ti. Todo aquello que observas, contemplas, sin juicio, permitiéndote transitarlo, sabiendo que no te define, pero percibiendo lo que transmite y su origen, se le da luz. Esto se resume, por ejemplo, en la siguiente frase, que justamente ayer en el taller de creencias limitantes surgió profundizar en ella. Hay una frase, que también está en las redes sociales, que el mensaje transmite y dice: no busquéis la perfección, encontrar la plenitud. ¿Qué invita a esta frase, este mensaje? La energía por la que lo envuelve. Que la parte egoica, que es la que busca la perfección, salirse de ese dominio, no buscar la perfección, porque vuelve a ser una conjetura, una elucubración, un propósito fuera de la hora. Y en vez de buscar la perfección y no permitirse sentir, hay personas que se consideran muy espirituales y a veces sienten algo y dicen: uy, esto no debería de sentirlo, que soy muy espiritual. No se permiten sentirlo, crean más dolor. ¿Por qué? Porque la parte egoica busca la perfección. Cuando transitas todo lo que transcurre en tu interior, sabiendo que no te define y ya sin el dominio de la parte egoica que busca la perfección, transitas todo desde la segunda parte de la frase que dice: encontrar la plenitud. Es decir, sin buscar la perfección, sin el dominio de la parte egoica que busca la perfección, conectas con la parte de esencia que encuentra la plenitud en todo lo que transcurre. Incluso atravesando el dolor, este puede ser observado. ¿Por qué? Porque sabes que no te define y todo lo que estás viviendo y transitando es un portal para ver su origen y para conectar con la plenitud del momento presente. Eso se hace desde la observación, sin querer ocultar, sin querer camuflar, sin buscar distracciones para no escucharse internamente. Entonces, cuando aparece el dolor, en verdad habría que dar gracias porque todo aquello que reluce y se le da luz no permanece oculto y influenciándote en algún nivel. Con lo cual, siempre que haya movimiento interno, es una oportunidad de observación y puedes experimentar la plenitud saliendo del dominio de la búsqueda de la perfección. Puedes experimentar la plenitud en todo lo que transcurre. Sigo. También es importante observar aquello que ya no sientes, aquello que no está en ti, pues tan importante es lo que sientes como lo que no sientes.
Sentir amor es gratificante, pero no sentir odio también es intenso. Lo mismo ocurre cuando experimentas la ausencia de juicios, culpas, rencores. Realizarlo primero sirvió para mantenerse sin miedo, positivo, confiado, permaneciendo consciente y fluyendo a cada momento. También sirvió para trabajar la humildad, requisito imprescindible para conectar más profundamente con uno mismo. Aceptando por ello lo que facilitaban para comer, lo que ocurría a cada instante, mostrándome por ello agradecido. Para caminar en silencio y sin dinero, supe que también era para que la gente tuviera la opción de ayudar y así lo experimentase. ¿Sigo? A veces te ayudan y otras ayudas. Por ello aprendes a recibir y también a compartir, aceptando lo que ocurre, experimentar en cada momento. Es importante. Muchas gracias, Toñi, por compartir la lectura. La última parte que has leído es sobre la colaboración, el aprender a recibir, aprender a dar. Siempre el ejercicio de honestidad interna que uno puede hacer desde la observación, desde esa contemplación sin juicio. Hay muchas personas que a lo mejor se sienten mejor dando que recibiendo, por ejemplo. Puede ocurrir y suele ocurrir, de hecho, apego a ciertos roles y tal, pero tan importante es saber compartir como saber recibir y estar abierto tanto a dar como a recibir. No se habla de nada material en concreto, sino de la propia energía, que eso se materializa en lo material también a veces. Pero si, por ejemplo, os descubrís que dando os sentís muy bien, pero recibiendo no os sentís muy bien, porque de alguna forma notáis que a lo mejor no sabéis por qué, pero una de las opciones, cuando una persona no se siente bien recibiendo, pero sí dando, no le agrada tanto recibir porque se coloca, según desde la perspectiva del ego que se siente mal, en una parte como si fuera más desprotegida, más débil que el que da. Eso obviamente es una interpretación mental que nada tiene que ver con el dar y el recibir con conciencia. Por eso, una práctica en ese momento fue interesante, fue estar abierto a recibir sin sentir malestar por ello y al igual que también dar cuando surgía. Pero es tan importante que esté en equilibrio el saber dar como el saber recibir. Si una de las partes te proporciona mayor bienestar que la otra, hay un desequilibrio y puede ser interesante indagar por qué. Esa experiencia verdaderamente, yo sé que para cualquiera no es decir, se tiene que tener mucho valor, considero, porque el hecho de que tú te entregaste, ¿sí? a problema. Y es altruista, ¿no? Es altruista la determinación esa tuya, verdaderamente es un gran ejemplo, porque es la demostración de la humildad.
de la humildad, que bajar uno la cabeza para eso. Importante. Bueno, se ha entrecortado algo de lo que has dicho, pero bueno, lo que surge decir es que la práctica tanto del dar como del recibir, tanto estar abierto a ofrecer como estar abierto a recibir, eso está abierto en el día a día de cada uno. Insisto, no tiene por qué ser algo material y no ya el enfoque que cada uno haga o las interpretaciones, cada uno tiene que verlo. Pero hablo de internamente y energéticamente, sobre todo, que eso se manifiesta también en lo material, si surge. Pero esa apertura interna de estar abierto también a recibir y que otros experimenten el dar, pues también es un ejercicio muy interesante y profundo. Y además también sirve para saber que, para integrar que no es más el que da que el que recibe, porque el que recibe puede creer eso, y el que da también a veces. No es más el que da que el que recibe porque eh, es un compartir en el cual hay enriquecimiento mutuo, con lo cual no hay una separación de que haya una de las partes de las aparentes partes que es mejor o peor o que esté diferenciada. Hay momentos para todo y es muy interesante aprender a recibir como aprender a ofrecer. Es una colaboración constante la que se hace entre todos. Todos estamos colaborando en todo momento, todos estamos dando y recibiendo en verdad. Con lo cual, cuando eso se integra, tome la forma que tome el dar o el recibir, ya no te crea malestar, estás abierto a esa experiencia y no hace falta ir con la cabeza alta ni con la cabeza gacha, sino es una experiencia en la cual hay una colaboración y un enriquecimiento de todas las partes. Un ejemplo muy bueno en ese sentido del dar y recibir, la simbiosis, la complementariedad, es el que tenemos los mamíferos con las plantas, ¿no? en el respirar, ¿no? Nosotros respiramos oxígeno y exhalamos, ¿no?, dióxido de carbono, y bueno, las plantas hacen el proceso contrario, y para mí es un ejemplo impresionante de cómo somos parte de un organismo, ¿no? Integramos un organismo. Es muy evidente, ¿no? Y sin embargo, aún y así estamos los humanos en tal nivel de inconsciencia que escuché un vídeo de Sadhguru hablando sobre las especies de animales y plantas con las que hemos acabado en los últimos 50 años, y eran unos datos tremendos. En Latinoamérica o Sudamérica, Caribe y así, un 90 y pico por ciento de especies de mamíferos, animales y así, y de plantas, por lo visto, debe ser todavía mucho mayor, ¿no? Y decía que estamos destruyendo las bases mismas de nuestra existencia, y si no hacemos algo pronto para revertir eso, darle la vuelta, nos encaminamos a un abismo. Sí, con las plantas, como decía, se ve de una forma muy clara cómo integramos un organismo y cómo dar y recibir es uno. Y en ese caso se ve muy claro. Hay ejemplos de conciencia ya donde mires y la vida lo pone de manifiesto de muchas formas. La cuestión sobre el dar y el recibir es como
la invitación a observar cómo uno se siente cuando da o cuando recibe. Eso es una invitación que está ahí porque ha surgido el tema y que se puede observar si uno cómo se siente cuando da, cuando recibe, si ve que en verdad todo es un compartir y un colaborar constante. Y Yo personalmente me siento muy bien tanto con el dar como con el recibir, es decir, ni me siento superior cuando doy ni me siento inferior cuando recibo, siempre que estén equilibradas. Ahora, si llevo quizá demasiado tiempo en el que siento que no he dado y que estoy continuamente recibiendo, ahí sí que puede aparecer un ego que utiliza esa situación para sentirse mal o para sentirse inferior, fracasado, etcétera. Pero siempre y cuando estuvieran las dos equilibradas, o yo lo sintiera así al menos, sí que me siento bien en ambas posiciones. bueno, qué bien cuando sientas que no está equilibrado y tal, se te está dando la oportunidad que al observar que eso, percibes que no está equilibrado, eh, hacer algo para equilibrarlo, con lo cual también es una inversión energética interesante. Si se puede hacer desde verlo como una oportunidad más que como una oportunidad más que la culpa que pueda surgir, no digo en tu caso, sino en cualquier caso de una persona que pase por lo mismo y le venga esa sensación, pues más constructivo será para que la culpa, aunque pueda surgir, transformarla en ver todo como una oportunidad y que te has dado cuenta que algo, ¿no?, se te está invitando a- a una inversión energética en algún nivel, porque tú así lo percibes, claro. Mm. En mi caso, me siento más dando que recibiendo. No sé por qué recibiendo a veces soy como tan, sí, soy como, no me siento como bien a veces que me den, que me aporten. Bueno, tú, Pero dando soy más amplio dando, de tanto en lo material como por, digamos, sacrificio, el conocimiento igualmente. Pero para la parte, para recibir sí soy como Pac, no sé, como no me siento a veces bien. la invitación, siempre que percibáis sentido, porque eh, hagáis lo que hagáis siempre está bien, pero la invitación es a que eso se equilibre. ¿Por qué? Porque si no está equilibrado hay algo que equilibrar. Es decir, si hay como un rechazo a una parte de la vida, puedes observar, si no te sientes bien recibiendo, que hay un rechazo a una parte de la vida, con lo cual no hay un equilibrio con la vida. Hay una sensación de, o, no digo en tu caso, sino a nivel general, como he dicho antes, puede haber una sensación de que si recibes, no te sientas bien porque creas que te colocas en una situación de víctima o de pobrecito o que el otro está mejor que tú, veas separación y ese ego, hay una parte egoica que cree que recibir ayuda es un signo de debilidad. Todavía esa creencia está bastante arraigada, de hecho. Pues así funciona la parte egoica. Pero que va. Como es habitual, la parte egoica no, vamos, percibe lo que percibe y desde donde lo percibe. Pero es un colaborar constante, con lo cual eh, no hay, no hay posición posible de pobrecito o de que no puedas pedir ayuda. De hecho, toda
persona, todo ser necesita en algún momento colaboración. Me gusta más la palabra colaborar que la palabra ayudar. Percibo más sentido y más... entonces, toda persona, todo ser recibe colaboración y todo ser está constantemente también colaborando. Entonces, incluso pedir colaboración también es signo de conciencia. Bueno, algunos llamarían humildad, pero vamos, es natural que en algún momento necesites colaboración de alguien. Y tú también estás colaborando constantemente. Por el mero hecho de estar y de vivir y de ser, ya estás colaborando con la existencia. Así de importante eres y si no, no estarías aquí. Con lo cual es constante colaboración entre todo ser sintiente. Todos colaboramos, todos damos, todos recibimos. Os puedo leer un breve cuento que creo que tiene algo de relación con esto que estamos hablando. Es un cuento del libro Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch. ¿Sí? Se titula La pequeña alma y el sol. Es un cuento, una fábula. Dice así. Había una vez un alma que sabía que ella era la luz. Era un alma nueva y por lo tanto ansiosa por experimentar. Soy la luz, decía, soy la luz. Pero todo lo que supiera al respecto y todo lo que dijera al respecto no podía sustituir a la experiencia. Y en la esfera de la que surgió esta alma no había sino la luz. Todas las almas eran grandiosas, todas las almas eran magníficas y todas las almas brillaban con el brillo imponente de mi propia luz. Mi está en mayúsculas, es Dios quien dice esto. Así la pequeña alma en cuestión era como una vela en el sol, en medio de la más grandiosa luz, de la que formaba parte. No podía verse a sí misma, ni experimentarse a sí misma como quién y lo que realmente era. Sucedía que esta alma anhelaba una y otra vez conocerse a sí misma, y tan grande era su anhelo que un día le dije, ¿sabes, pequeña, qué deberías hacer para satisfacer este anhelo tuyo? ¿Qué, Dios mío? Quiero hacer algo, me dijo la pequeña alma. Debes separarte del resto de nosotros, respondí, y luego debes surgir por ti misma en la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad, oh santo?, preguntó la pequeña alma. Lo que tú no eres, le respondí, y el alma lo entendió. Y eso hizo el alma, apartándose del todo e incluso yendo hacia otra esfera. En esta esfera el alma tenía la facultad de incorporar a su experiencia todo género de oscuridad, y así lo hizo. Pero en medio de toda aquella oscuridad gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Igual que vosotros en vuestros momentos más negros, pero yo nunca os he abandonado, sino que estoy siempre a vuestra disposición, dispuesto a recordaros quiénes sois realmente, siempre dispuesto a recibiros en casa. Así pues, sé la luz en la oscuridad y no la maldigas. Y no olvides quién eres mientras dura tu rodeo por el camino de lo que no eres, pero alaba la creación aunque trates de cambiarla. Y sabe que lo que hagas en los momentos de más dura prueba puede ser tu mayor triunfo, ya que la experiencia que creas es una afirmación de quién eres y de quién quieres ser. He explicado esta historia, la parábola de la pequeña alma y el sol, a fin de que puedas entender mejor por qué el mundo es como es y cómo puede cambiar en un instante, en el momento en el que cada uno recuerde la divina verdad de su más alta realidad. Sí, esta es la primera parte. Os decía que tenía algo que ver con lo que estábamos hablando porque creo que es la segunda parte la que tiene relación con lo que estábamos hablando. Entonces, si os parece, continúo porque es también breve. Prosigue. Sí. La pequeña alma y el sol, segunda parte. A ver.
Puedes elegir ser cualquier parte de Dios que desees ser, le dije a la pequeña alma. Eres divinidad absoluta experimentándose a sí misma. ¿Qué aspecto de la divinidad deseas experimentar ahora como tú? ¿Quieres decir que tengo una alternativa?, preguntó la pequeña alma. Yo respondí, sí, puedes elegir experimentar cualquier aspecto de divinidad en, cómo y a través de ti. De acuerdo, dijo la pequeña alma, entonces elijo el perdón. Deseo experimentar a mi yo como ese aspecto de Dios llamado. Esto creó un pequeño desafío, como podrás imaginar. No había nadie a quien perdonar. Todo lo que yo he creado es perfección y amor. ¿Nadie a quien perdonar?, preguntó la pequeña alma con cierta incredulidad. Nadie, repetí. Mira a tu alrededor. ¿Ves algún alma menos perfecta, menos maravillosa que tú? La pequeña alma giró a su alrededor y se sorprendió al verse rodeada por todas las almas en el cielo. Habían llegado desde lejos, de todos los confines del reino, porque escucharon que la pequeña alma sostenía una extraordinaria conversación con Dios. No veo a nadie menos perfecto que yo, exclamó la pequeña alma. ¿A quién tendré que perdonar entonces? En ese momento otra alma se acercó de entre la multitud. ¿Puedes perdonarme a mí?, dijo esta alma amistosa. ¿Por qué?, preguntó la pequeña alma. Llegaré en tu próxima vida física y te haré algo para que perdones, respondió el alma amistosa. ¿Pero qué? ¿Cómo podrías tú, un ser tan perfecta luz, hacer que desee perdonarte?, quiso saber la pequeña alma. Oh, sonrió el alma amistosa. Estoy segura de que podemos pensar en algo. ¿Por qué deseas hacer esto? La pequeña alma no podía comprender por qué un ser de tal perfección deseaba disminuir tanto su vibración que pudiera en realidad hacer algo malo. Simple, respondió el alma amistosa. Lo haré porque te amo. Deseas experimentar a tu yo perdonando, ¿no es así? Además, hiciste lo mismo por mí. ¿Lo hice?, preguntó la pequeña alma. Por supuesto, ¿no lo recuerdas? Hemos sido todo de eso, tú y yo. Hemos sido el arriba y el abajo, y la izquierda y la derecha. Hemos sido el aquí y el allí, y el ahora y el entonces. Hemos sido lo grande y lo pequeño, el hombre y la mujer, el Dios y lo malo. Todos hemos sido todo de eso. Lo hicimos por acuerdo, para que cada una de nosotras pudiera experimentarse a sí misma como la parte suprema de Dios, porque comprendimos que en ausencia de eso que no eres, eso que eres no es. En ausencia del frío no puedes sentir calor. En ausencia de la tristeza no puedes estar feliz. Sin eso que llaman mal, la experiencia que llaman bien no puede existir. Si eliges ser una cosa, algo o alguien opuesto a eso, tiene que mostrarse en algún lugar de tu universo para hacer eso posible. El alma amistosa explicó entonces que esas personas son ángeles especiales de Dios y esas condiciones son regalos de Dios. Solo pediré una cosa a cambio, dijo el alma amistosa. Cualquier cosa, respondió la pequeña alma. Estaba entusiasmada al saber que podría experimentar cada aspecto divino de Dios. Entonces comprendió el plan. En el momento en el que yo te golpee y te aniquile, dijo el alma amistosa, en el momento en el que yo te haga lo peor que puedas imaginar, en ese mismo momento recuerda quién soy realmente. Oh, no lo olvidaré, prometió la pequeña alma. Te veré en la perfección en la que te tengo ahora y recordaré siempre quién eres. Luego Neil Donald Walsh dice, es una historia extraordinaria, una parábola increíble. Y Dios le responde, la promesa de la pequeña alma es la promesa que yo te hago. Eso es lo que no cambia. Sin embargo, mi pequeña alma, ¿has cumplido esta promesa con los demás? Responde Neil, no, me entristece decir que no. No estás triste, sé feliz al notar lo que es verdad y estate alegre por tu decisión de vivir una nueva verdad. Es una gran obra en progreso, al igual que tú. Recuerda siempre esto, si te ves como Dios te ve, sonreirás mucho. Ahora vayan y véanse mutuamente como quienes son realmente. Observen, observen, observen.
Ya te dije que la diferencia principal entre ustedes y los seres muy evolucionados es que ellos observan más. Si deseas aumentar la velocidad con que estás evolucionando, traten de observar más. Y Muchas gracias, José. un placer. A veces, cuando alguien... Por eso, bueno, ya hay un dicho, ¿no? Cuidado con lo que deseas. Si quieres experimentar el perdón, como en el cuento, algo tendrá que ocurrir para que puedas experimentar el perdón. El perdón deja de ser necesario cuando, eh, aunque es muy poderoso el perdón, obviamente, y es liberador para quien arrastra el juicio, el odio. El perdón puede ser liberador, es liberador. Deja en un momento determinado deja de ser una herramienta necesaria porque no hay nada que perdonar. Pero claro, si en la fábula o en el cuento se dice que buscaba la experiencia del perdón, pues algo tiene que ocurrir. Entonces, todo lo que ocurre en la vida es para experimentar, colabora en experimentar lo que es necesario que experimentes para tomar conciencia de algo. Con lo cual, todo lo que vives es colaborador y enriquece en algún nivel. Sí, y aunque la persona que me esté haciendo algún tipo de daño en algún momento sea inconsciente, no sea consciente de que está colaborando, bueno, lo importante es que yo sea consciente de que realmente él desde la inconsciencia está colaborando en mi proceso. Y una vez que ya eres completamente consciente de eso, es que, claro, el perdón ya hasta desaparece, ¿no? Porque no tiene sentido ya. Mientras ahí ya desaparece, obviamente, pero pero si para alguien el perdón todavía es una herramienta necesaria, si es conveniente en ese ámbito sentir ese perdón al darte cuenta de que las personas que te dañaron y que consideras que te dañaron o te hicieron algún tipo de malestar o de ofensa, actuaron acorde a a la inconsciencia que les dominaba. Cuando aceptas eso y que no podían actuar de otra forma, pues puede que les perdones si es así lo que necesitas y eso puede liberarte, claro. Esto, perdonen, voy a salir. Mi hijo ha llegado con la familia, está por allá en el campo, entonces me van a recoger ahora. Que disfrutes, disfrutes. Sí, les pido muchas gracias y me disculpan. Pues no hay nada que perdonar, pero bueno. José, Toñi y Darío, todos los que están presentes ahí. Muy Bueno, bien, me Disfrutes encanta de la estar familia compartiendo. y Sí, del campo. sí, sí, mi nieto. Sí. mira, Muchas gracias. Estamos hablando, un abrazo para todos. Adiós. Bueno, buena tarde. Chao, bendiciones, bendiciones. Adiós. Chao. Poniendo otro ejemplo, al igual que José lo ponía con lo que había leído en el libro Conversaciones con Dios, hay una película, ya sabéis que mensajes de conciencia se pueden ver en todo lo que transcurre, en la música, en el cine, en la vida, como todo es vida, en todo. Pues hay una película que se llama Sigo como Dios, que es hay una película que se llama Como Dios y luego la segunda parte que es Sigo como Dios, aunque son independientes. Y bueno, en la película simbolizan que Dios toma forma física y se aparece a un hombre y en un momento determinado se le aparece a la mujer de este hombre. Y la mujer de este hombre se separa momentáneamente de su marido porque está haciendo cosas que no comprende. Y entonces, bueno, Dios se le aparece como camarero y le dice, sí, bueno,
Darío ha levantado la mano, ahora sí, cuento esto y ahora levantas pones el micro y puedes hablar, claro. Entonces Dios se le aparece como camarero y la ve preocupada y se le acerca y dice, ¿qué te pasa? Y dice, mi marido está haciendo, bueno, me estoy separando porque mi marido está haciendo cosas que no comprendo. Y dice, y como había escuchado un rezo que la mujer había hecho hacía unos días, le dice, cuando una persona pide que le dé la opción de que esté más unida a su familia, ¿qué crees? ¿Que Dios le dará la oportunidad de que esté más unida? O como diciendo, entonces la mujer integra que, todo lo que estaba viviendo en verdad era una forma de manifestarse lo que ella había pedido, la oportunidad de estar más unido con la familia. Entonces todo lo que se vive en algún nivel te está dando lo que necesitas. ¿En serio? ¿Te duele mucho? Sí. Sí, Darío, ¿quieres decir algo? No, sin querer se levantó la mano, me parece. Ah. Bueno, Toñi ha leído un fragmento del libro Viaje a la Divinidad. José, de la novela Cambio Conciencial. Voy a coger, como veo que está ahí, el libro Trascendencia y os voy a leer un fragmento. Bueno, pues en el libro Trascendencia se ha abierto por la página 354, bueno, y se lee lo siguiente. Tras comentar que suele estar confuso, es el apartado de preguntas y respuestas. Tras comentar que suele estar confuso y que él también quería vivir en armonía, preguntó si le podía decir algo de cómo hacerlo. Entre comillas, está en el apartado de una aclaración. No tengo nada que decirte, porque analizarías e intentarías entender, y lo importante es tu propia experiencia, surgió decir. Y a continuación, le ofrecí, si estaba interesado, unos libros en forma de herramientas, aclarando que su lectura ha servido a algunos de sus lectores y a otros no, y que aquello que le aportasen o para lo que le sirviera era cosa suya. Como tenía interés, le traje los libros y los puse enfrente suya, encima de la mesa. Uno de ellos es el libro titulado Viaje a la Divinidad, Muerte en Vida, y el otro libro se titula Perspectivas. Realizó alguna pregunta sobre su contenido, y tras contestar, le dije que son unas herramientas que invitan a la propia trascendencia de las herramientas, porque no es necesario viajar a la India, ni meditar, ni leer. Puede parecer contradictorio que una herramienta te transmita que no son necesarias las herramientas, pero son libros que no invitan a dar su contenido por cierto, sino a experimentarlo y a no originar apego hacia ellos, añadí. Esto es porque vino un chico, llamó para vender unos libros, le abrí la puerta,
Le dije que no le iba a comprar nada, pero estuvimos compartiendo y conversando. Le comenté que si no estaba interesado podía dejarlos, que no había ni ofensa ni ofendidos, pero tenía interés. Una parte de él le hacía escuchar con atención. Preguntó si tenía que pagar algo por ellos o que si había que hacerlo, pero era un obsequio. Curiosamente, por lo que percibí, el vendedor se hubiera transformado en comprador con facilidad. Además, le comenté que ambos libros se pueden leer a través de Internet. Agradecido tanto por los libros como por haber experimentado un cambio de ánimo, según manifestó, comentó que si podía ponerse en contacto en alguna ocasión. Sin necesidad de contestar preguntas, conversando sobre cualquier tema, la misma energía hace experimentar cuando así ha de ser. Porque cuando no hay búsqueda alguna, ni pregunta alguna, no significa que haya respuestas. El silencio es una enriquecedora respuesta, porque no hay que esforzarse en contestar preguntas, porque nada hay que conseguir. Y lo que transmite es el silencio que envuelve a las palabras, cuando éstas fluyen en forma de comunicación. Pero nunca han de ser pronunciadas si no surgen de forma natural. Cuando no hay identificación con ningún rol, no se intenta enseñar, la energía actúa. Todo surge con naturalidad. Deja que la vida fluya, deja que la energía transmita. No intentes comprender, solo permanece tranquilo. Este chico fue a tu casa a dar y recibir, o sea, a ofrecerte unos libros y recibir un dinero a cambio. Y bueno, así se dio, ¿no? Recibió unos libros y bueno, y dio lo que dio. Parte de su presencia y un ejemplo que luego incluir en trascendencia y una enseñanza que transmitir. O sea, fue un interesante ejemplo de dar y recibir, un encuentro que la mayoría de los casos suele ser, no me interesa, y se le cierra la puerta, ¿no? Al vendedor que te va a la puerta. Mi madre suele hacer eso, ni siquiera sabe lo que le están ofreciendo y le cierra la puerta, no me interesa. Bueno, hay momentos para todo. Con ese chico surgió, a lo mejor con otra persona no hubiera surgido. Cuando llaman por teléfono para ofrecer algo de alguna compañía telefónica, ahí, por ejemplo, me sale la firmeza y les digo, muchas gracias por llamar, pero es posible que quiera invertir su tiempo en alguien que pueda cambiarse de compañía, pero por el momento o tal no hace falta que sigamos conversando porque no va a haber un cambio de telefonía o algo así. Hay más esa firmeza para esas personas. Pero bueno, de forma presencial suele haber más, depende, pues esa apertura, ¿no? Pues a invitar a pasar, siempre ofrezco cuando me traen algo o tal, bueno, siempre ofrecer agua y la presencia y la escucha. Y bueno, pues hay, incluso, bueno, alguna vez he comentado que algunas personas que se identifican con el rol de testigo de Jehová han pasado a otras casas en las que he vivido y conversábamos y siempre es interesante. Con escuchar a alguien con interés ya se está transmitiendo algo importante. ¿Eso te ha pasado? ¿De algún testigo de Jehová que ha llamado a tu puerta y has conversado con él? ¿Han entrado a tu casa y has conversado? Sí, en otros sitios en los que he vivido sí se ha surgido para ver, bueno, sí, es interesante para ver lo que transmitían y bueno, y luego pues escuchaba, si se surgía a decir algo se decía, pero incluso he llegado a decir cosas que chocan con lo que proclaman y por la forma de transmitirlo y tal, no se han sentido ofendidos, con lo cual eso también transmite un mensaje interesante, que es que incluso cuando hablas para no imponer, sino porque tienes otra experiencia y tal, la otra persona, aun teniendo algo arraigado, puede
abrirse a escuchar, incluso a transformar, si así lo percibiera. Pero todo eso depende, claro, de muchas cosas. Pero Es algo esas similar. personas Sí. Toñi, que yo nunca he hablado con un testigo de Jehová y han llamado muchas veces a la puerta y no y mi pareja le decía que no vengan más. Que digo me da la risa. Que no vengan más aquí y luego volvía a la semana. Pero no les dije que no volviera. Bueno, están a ver, para probar la paciencia. Que les digan a su jefe que no los mandan aquí. Horrible. Bueno, el caso es que sí que esa gente tiene una idea muy cerrada ya, unas creencias muy fijas, que yo creo que sacarlos de esas creencias es difícil. No hace falta sacar a nadie de nada, sino hablar con ellos mirándole a los ojos ya proporciona una empatía. Y luego, bueno, a lo mejor si dices algo en lo que no estás de acuerdo, pueden sentirse ofendidos. También eso te puede hacer observar cómo lo dices, desde dónde lo dices y demás. Pero bueno, si surge o no surge, es interesante cualquier experiencia. A veces ha surgido así y se abre la puerta y ya se ha surgido. Y cuando tuve una época que iba por la calle y daba a la gente que pedía, en vez de darles dinero, les invitaba a comer, les preguntaba por su nombre o a veces no les invitaba a comer, sino me sentaba con ellos y les escuchaba. Era perceptible que toda persona, cuando hablas mirándola a los ojos y se sienten como una persona y hay respeto, pues hay una comunicación muy interesante. La mayoría de las personas con que lo que en un nivel profundo quieren es sentirse aceptadas, comprendidas y respetadas. Entonces, cuando, ya te digo, había personas que ni siquiera les daba dinero, pero me sentaba con ellas y les preguntaba por su nombre y me contaban su historia, y a otras les invitaba a comer y comía con ellos. Y se daba cosas muy interesantes. Y, José, ¿tú qué querías compartir? Sí, que me sucede algo similar. Las llamadas telefónicas comerciales las corto rápido, pero cuando alguien llega a la puerta de casa, ahí sí que puedo tener conversaciones. De hecho, con testigos de Jehová he tenido, incluso hubo no sé si estuvimos entre hora o 2 horas charlando. Fue un señor que vino con sus 2 hijas, traían un iPad y las niñas me iban leyendo párrafos de la Biblia y así, ¿no? Y luego pues, yo conversaba con su padre y fue interesante porque fue una conversación muy respetuosa y aunque yo les puse mis puntos de vista con los que él no estaba para nada de acuerdo, fue una conversación agradable para ambas partes. Por ejemplo, pude ver que ellos creen literalmente, ellos tienen su libro sagrado, ese libro ha sido escrito por Dios y lo creen de forma completamente literal. Y por tanto él me explicaba que la mujer tiene que servir al hombre, porque eso dice la Biblia. Y claro, yo no he leído la Biblia, pero ese tipo de cosas que dice la Biblia son simbólicas y son enseñanzas esotéricas y no está hablando de hombre y mujer, está hablando de energía femenina y energía masculina, porque el principio de mentalismo de la filosofía hermética, por ejemplo, explica que la forma de crear del espíritu o de la mente universal tiene una parte masculina que es la que da la orden y la parte femenina que sería la naturaleza es la creadora, ¿no? Es la forma que desde el esoterismo se explica cómo se crea, cómo crea el universo.
Entonces, en la Biblia se dicen ciertas cosas que quienes creen ciegamente y literalmente en ellas, pues las malinterpretan. Y entonces él tenía la interpretación de que las mujeres tienen que servir a los hombres. Estuvimos un par de horas conversando y yo, aunque les puse mi punto de vista sobre esta y otras cosas que me planteaba, no daba, no lo saqué de su castillo, ¿vale? No, esta es la verdad y es literal como lo dice, pero fue una conversación respetuosa y agradable para ambas partes. Hace unos años en la calle me pararon unos mormones y también 2 horas de conversación. Yo era un joven veinteañero y fue un poco diferente, les metí más caña, pero sin ofender, para nada. Ellos me ofrecieron el libro del Mormón y yo les dije que estaba dispuesto, si me lo ofrecían, que no iba a pagar por él. Creo que me pedían la voluntad o algo así. Les dije que no iba a pagar por él, pero que si me lo ofrecían estaba dispuesto que les prometía que lo iba a leer. Y finalmente me lo dieron gratuitamente. Me costó bastantes años ponerme a leer ese libro, pero al final lo veía allí y yo les prometí a aquellos mormones que leería el libro, pues debería hacerlo. Y me puse con él y invertí bastante tiempo, pero no pude acabarlo. No pude, imposible. Ese libro no tiene nada para mí. Con todo el respeto desde aquí hacia los mormones que me puedan estar escuchando, ese libro no tiene absolutamente nada para mí. Intenté cumplir la promesa, leí bastante, pero no pude acabar. Bueno. Pero sí que fueron conversaciones interesantes, incluso aquella cuando era un veinteañero, sobre todo ya más actualmente, ¿no? Las que he tenido, pero bueno, aquella también la recuerdo con simpatía. 2 jovencitos vestidos de traje. Estar abierto a escuchar siempre con el que surge la conversación. Lo abierto que esté o no ya es cosa suya, pero si uno está abierto a escuchar, puede escuchar y si en algo percibe sentido, pues le vale y lo que no, eh, pues no le vale. Pero siempre es interesante si se está abierto a escuchar. Más que líneas filosóficas, religiosas o incluso líneas espirituales, que también se puede indagar en ellas, en este caso concretando, hablar con una persona en algún nivel siempre es interesante. Los testigos de Jehová que llamaron y subieron a donde vivía hace un par de años y tal, comentaron que tienen una creencia, porque les pregunté y tal, para, ya que estaba esa oportunidad, pues para ver esa línea con qué creencias se identifica y demás. Y hablaron de Jesús y tal. Les pregunté, para ver qué decían, les pregunté, entonces, desde lo que procesáis, el estado de conciencia que Jesús experimentó, consideráis que no lo puede experimentar nadie más. Se lo dije así, tal cual, el estado de conciencia. Dijo, es que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces me surgió preguntarle, pero entonces los demás no son hijos de Dios. Dice, sí, pero no de forma tan directa o algo así. Y digo, anda, mira tú. Hay una película de Amenábar titulada Ágora, ¿la habéis visto quizá? ¿Sí? Hay una escena en esa película, uno de los personajes que había sido esclavo y criado de la protagonista y finalmente acaba con los fanáticos religiosos y entonces le plantea a su compañero, Amonio, me viene el nombre de Amonio, el compañero que es muy fanático, muy fundamentalista, y le plantea el perdón.
Jesús perdonaba. Entonces Amonio le explica que Jesús era el Hijo de Dios, por eso podía perdonar, pero nosotros pobres gusanos no podemos aspirar a tanta grandeza. Entonces ellos se dedican a odiar y a matar. El perdón está muy bien, pero solamente Jesús puede hacerlo. Yo soy un gusano, yo no puedo. Bueno, ya sabéis, el ego se acoge a lo que le interesa, claro. Pero, vamos, el estado de conciencia que Jesús experimentó, la información que está en una célula está en todas, la información que se experimenta cuando escucháis a alguien que habla con conciencia está en todos. Así que... Y bueno, José ha leído antes un poema muy interesante que hablaba que todo está unido. Así que... Recordar, ¿no? Es una de las palabras que se utiliza en ese poema. Recordar, que algún día lo recordaréis o algo así, o que hemos venido a recordar o algo así. Claro. Pero vamos, que la unión es inherente. Entonces, ahora escuchar a alguien que habla con conciencia, incluso atreverse a montar una religión en su nombre, cuando quien habla con conciencia desde luego nunca va a querer, vamos, no habla para crear una religión ni historias, pero vamos, lo importante es integrar ese mensaje y, y, y ver que quien habla con conciencia en verdad es la parte más consciente de ti. Por eso lo puedes reconocer. No es un tú separado. Entonces, el mensaje de Jesús, cuando vino a la tierra, se malinterpretó. El mensaje de la energía crística a través de Jesús y lo que Jesús también manifestó ha sido interpretado a conveniencia a veces, interpretado desde la parte egoica por desconocimiento. Si vas a las raíces crísticas, desde luego sabes que todo mensaje crístico es de unión y entonces cualquier mensaje que se tergiverse para crear separación se sabe que no es crístico y es tergiversación o malinterpretación. Como José antes, vamos, desde la energía crística no se puede hablar de hombres-mujeres separando o no se puede hablar de... Se le atribuye haber dado que a Jesucristo haber dicho: no he venido a sembrar la paz, he venido a sembrar la espada, a separar al Padre del Hijo. Si eso lo llegó a decir, que es muy posible, porque tiene sentido, pero no es, la cuestión es si se interpreta o se integra. Pero no, dicho con conciencia crística, no habla de separar al Padre o al Hijo. Ese mensaje, desde una visión unificada, te invita a ver que eres más que los roles familiares y que viene a separar la identificación y el dominio con los roles familiares y, como todos los mensajes se complementan, pues a amarse los unos a los otros, pero sin distinción. No amar a unos porque tengas relación sanguínea o parentesco sanguíneo, familiares, como si eso fuera más importante que otros, que la unión intrínseca, por ejemplo. Todo mensaje que percibáis que crea separación no es mensaje crístico. Respecto a crear una iglesia, tengo entendido que en ninguno de los libros de la Biblia los hay canónicos, no, hay 4 oficiales, hay muchos más, ¿no?
pero creo que solamente hay una frase en la que hace mención a la palabra iglesia, no me viene ahora, no sé si se la dice a Pedro o algo así. Sí, dijo, cuando tú te llamas Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es Iglesia. la única frase de toda la Biblia, de todos los libros, en la que dice algo relacionado con iglesia. Ahora, ¿qué quería decir con esa frase, con ese mensaje? No creo que se refiriera, vamos a organizar una religión organizada. Pero es que la Biblia también está muy tergiversada. Es que no creo que ha pasado por muchos filtros, muchos años. Aparte de que los libros fueron escritos años después, ¿no? Algunos igual más de un siglo después, o varios siglos después. Ya ves, es que eso no sé. Mira, en el libro Perspectivas se puede leer: haced de vosotros vuestro único templo, de cada experiencia vuestra oración, experimentando a cada instante a Dios. Sí, esa parte la tengo yo publicada, la tengo yo publicada en mi blog. Quien perciba el origen de esa frase, pues, ¿Puedes repetirla? sí. Haced de vosotros vuestro único templo, de cada experiencia vuestra oración, experimentando a cada instante a Dios. Y el libro prosigue y se puede leer: esa frase es la invitación que se hace desde estas páginas, para así experimentar que no hay lugar más sagrado que tú. No hay oración más profunda que cada experiencia. Fluye con la vida y Dios deja de ser una idea para manifestarse como experiencia. Haced de vosotros vuestro único templo. Está claro. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Que está claro el mensaje. Esa parte que se llama Dios, que es la parte consciente de sí misma, lo que se es, aunque la palabra Dios no la suelo utilizar, a veces la he puesto en los libros entre comillas y tal, pero bueno, es un término ya tan usado y tal, que ya ha perdido, ¿no? Carga energética y tal, pero la divinidad o Dios es la parte es la parte consciente de sí misma, o sea, es tu parte consciente. ¿De verdad se necesitaría un lugar físico al que ir para estar más cerca de Dios? ¿O puedes transformarte tú en tu único templo, tu interior, tu único templo, y ser tú el templo de conexión directa con la divinidad? Cuando eso se integra, uno se valora como se tiene que valorar y en consecuencia también valora a los demás como tiene sentido ser valorados, y desde luego no hay apego a estar en un sitio en concreto porque ese se suponga que es un sitio sagrado. No hay lugar sagrado más profundo que el espacio interno al que puedes acceder. Un poco antes de esas palabras que has leído, dice así: muchos son los que creen en Dios, algunos los que lo sienten, pocos los que lo experimentan. Alrededor del concepto de Dios, que no de la experiencia del mismo, se han montado distintas inconsciencias en la que muchos se quedan apegados: iglesias, monasterios, templos, amuletos, oraciones. Con el mundo sensitivo abierto y habiendo interiorizado algunas vivencias,
pasando por el filtro de la mente, se da por cierto que uno es Dios, que todos somos Dios. En ese instante, aunque consta de cierta profundidad por lo acaecido y también manifestada inconsciencia, se puede pensar y sentir que mi interior es Dios, la vida su palabra y cada experiencia su mensaje. Jesús Cristo invitaba a experimentar a Dios a través de la relación con el mundo y con los demás, por lo que no necesitaría ni crearía templos para contactar con Dios. Pero cuando interviene la mente hay inconsciencia y ésta es capaz de montar toda la parafernalia correspondiente en la que encuentre un sentido a nivel analítico. Haced de vosotros vuestro único templo, de cada experiencia vuestra oración, experimentando a cada instante a Dios. Bueno, son las 7:20. Sí, estaba a punto de, de comentar. Con la profundidad de estas palabras Nos se despedimos. concluye el encuentro de hoy. Muchas gracias por participar, de la forma que A ti. habéis participado. Todas son las que son, todas tienen sentido. Así que gracias los que habéis estado presentes, compartiendo palabras, compartiendo presencia, silencio o como así haya surgido, lecturas y demás. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. A ti. ¿Verdad? Estamos en Adiós. contacto. Un abrazo.